¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos nuevamente a este programa de Entre Tejas TV. El día de hoy vamos a platicar de algo que por lo menos por mi mente no había pasado jamás y creo que es un tema que a muchos les sorprenderá. Buscando precisamente temas novedosos, interesantes para nuestra audiencia, me encontré en línea una revista que se llama, una revista británica de ciencias que se llama Cretaceous Research, o sea, investigación sobre el Cretáceo. Y lo fenomenal fue que me encontré allí un artículo que dice más o menos así: Simol, a companion marine paleontological site of the Angostura Formation near Comitán, Chiapas, southeastern México. Es decir, un yacimiento marino paleontológico que se encuentra ubicado en Simol, situado en la formación de la Angostura cercana a Comitán. Busqué al autor, al doctor Jesús Alvarado Ortega, quien es coautor junto con Clayton Magno Cantalis, Alejandra Martínez Melo, Pedro García Barrera, Bruno Andrés Tan Marchís, Jesús Alberto Díaz Cruz, Jair Israel Barrientos Lara. Como vi que la publicación decía Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me di a la tarea de localizar al doctor Jesús Alvarado Ortega, quien hoy nos acompaña justamente. Él realizó su licenciatura en biología y luego el doctorado en biología y pertenece ahora al Instituto de Geología. Ha hecho, por supuesto, estudios de posgrado, entre ellos algunos en Brasil. En fin, pues, doctor Jesús, qué gusto y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que quiero decirle que la gente de Comitán, de la región, vamos de pronto a, bueno, a mí me tocó hará unos 25 años descubrir estos lugares que son como minas de losetas, de piedras calizas, como las que vi en la publicación que acabo de comentar, pero nunca me imaginé que allí había tesoros guardados. Por eso fue muy sorprendente encontrarme este trabajo suyo sobre Tzimol. Según pude leer en el texto, es un lugar, un yacimiento muy importante para los estudios paleontológicos, porque tiene fósiles muy bien conservados y eso es importante para la investigación de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y de sus institutos de investigación. Y, por ejemplo, tengo aquí a mis espaldas este fósil que fue encontrado justamente allí en Ochushop, en Simol, Chiapas, que más adelante nos explicará de qué se trata la Apuliadercetis. Busqué por allí y justamente es un pez extinto, pues que tiene una mínima edad de alrededor de 7 millones de años, según pude investigar, pero bueno, ya nos platicará cómo llegó a Tzimol. Cuéntenos qué encontró, qué es lo importante, y yo creo que algo que nos va a resultar sumamente fascinante es constatar, saber que toda esta región estuvo debajo de las aguas de un enorme mar. Así es. Pues un placer, Luis Armando. Mira, yo me formé como biólogo, llegué a la paleontología por accidente en realidad, fue mi último curso en la universidad. Ahí tuve la fortuna de que mis profesores me encaminaron a un proyecto que estaba activo en ese momento y que en realidad es un proyecto parteaguas en la historia de la paleontología en México. En ese momento se estaba prácticamente descubriendo el yacimiento más importante de peces fósiles para México, que es un sitio en Puebla. Ahí estuve trabajando algún tiempo, ahí me formé como biólogo
Y también ahí encontré materiales para desarrollar un proyecto de tesis con el que finalmente me formé y me fui especializando en diferentes grupos de peces. A lo largo de las lecturas de estudiante, pues me di a la tarea de entender qué se conocía de peces fósiles en México. Tristemente me di cuenta que la mayor parte de los restos fósiles de este grupo de organismos conocidos en el país estaban o perdidos o estaban depositados en instituciones extranjeras. Y en el caso de Chiapas me llamó la atención un par de peces que están descritos, uno está descrito como Primnetes longiventer, es el único ejemplar de esa especie conocido hasta el momento, y la etiqueta que acompaña este pez señala que fue colectado en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya desde el 98 tenía la mirada puesta en Chiapas. Uno como estudiante nunca tiene suficientes recursos para llevar a cabo todas las actividades que quisiera. Y ese viaje a Chiapas tuvo que esperar mucho tiempo, prácticamente hasta que volví de una estancia de estudios en Brasil allá por 2008. Tuve la fortuna de tener mi primer acercamiento a los yacimientos chiapanecos. Este sitio de Chiapas fue interesante el localizarlo, porque al conocer a Primnetes longiventer allá en Nueva York, donde está depositado, conocí la roca. Cuando me acerqué a las calles de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de las Casas, me di cuenta que era exactamente la misma roca. Entonces, desde entonces estuve indagando de dónde extraían esa roca, las edades que estaban representadas. Empecé a estudiar la geología de Chiapas y hace unos cuantos años también tuve la fortuna de verme envuelto en un proyecto con una buena amiga arqueóloga en Palenque. Ella también se maravilló con los tesoros de las rocas, con los fósiles, y juntos comenzamos a indagar el origen de las rocas chiapanecas, de estas rocas que tapizan prácticamente todas las calles de San Cristóbal y algunas ahora de Tuxtla Gutiérrez, y poco a poco fuimos encontrando a los mercantes de estas rocas y, bueno, no con trampas, pero sí con un esfuerzo humano de socializar con ellos, de no tener de inmediato el objetivo que teníamos en mente, que era conocer los sitios donde extraía las rocas. A final de cuentas, pues se puede decir que soy amigo de los comerciantes y de los cantereros donde se explotan se extraen estas rocas para tapizar las calles, y ahí eventualmente se encuentran fósiles. Entonces, en realidad son manos chiapanecas las que descubren estos tesoros, y también son manos chiapanecas las que nos hacen llegar estos objetos a las manos para poderlos estudiar y sobre todo para poderlos conservar, que no pase lo mismo que me pasó a mí hace muchos años, que cuando quise observar objetos de México, pues no existían ya más en nuestras colecciones, o me tenía que ir a Europa o Estados Unidos para estudiarlos. Fue así como llegué a Simol. Primero conocí a los comerciantes de roca y después conocí a los cantereros. Es un trabajo muy difícil, realmente sin el esfuerzo de estas personas yo no podría hacer mi trabajo. En promedio, una fuerza humana de unos 30, 40 trabajadores extraen un pez por día. Entonces, imagínense, yo tendría que multiplicarme por 30 y trabajar un día completo para encontrar un pez. Y si pensamos que ahora la colección de Chiapas, que está depositada en el Museo de Paleontología de Tuxtla Gutiérrez y otra parte en el Museo de Paleontología de la universidad, pues tenemos cerca, al menos en esta colección de la universidad tenemos cerca de 200, 300 ejemplares.
más o menos en Tuxtla Gutiérrez yo calculo que tendrán lo mismo, pues necesitaríamos toda una vida para encontrar esos fósiles. Entonces, en realidad, nosotros vivimos eternamente agradecidos a esos trabajadores del campo que andan explotando los escasos recursos a veces de sus tierras, que son tierras pedregosas. Ellos han descubierto que se pueden abrir como libros y ahí están los fósiles. Qué maravilla. Ahora, cuéntenos, Jesús, de Tzimol. ¿Qué representa esta cantera de Ochuhov? ¿Qué, ¿Qué representa para los estudios paleontológicos del país? ¿Qué se ha encontrado? Y de allí después le pediré, pude haber leído, tuve oportunidad de leer en ese artículo que mencionaba y otros que localicé en línea, sobre lo que son las formaciones, cómo está dividido el estado de Chiapas en cuanto a formaciones y cuáles son estas que ustedes utilizan como referencia para ubicar los fósiles. Ok, mire, las rocas de Tzimol tienen una edad aproximada de 70 millones de años. Se depositaron en un periodo de la historia de la Tierra que se conoce como Campaniano. En ese momento había gran parte del territorio nacional, gran parte de Norteamérica, aún estaba cubierto por aguas marinas. Los bordes de nuestro continente serían prácticamente irreconocibles. Chiapas era una región de algunas islas rodeadas por un mar poco profundo, en donde estos organismos pudieron sobrevivir. De hecho, en los alrededores de esta cantera es común encontrarse algunos organismos muy abundantes que se llaman rudistas, que hacían la vez de los corales modernos, hacían arrecifes, es decir, hacían estructuras físicas resistentes de organismos vivos coloniales que de alguna manera aprovechaban los recursos marinos disponibles en pocas profundidades. Esto también generaba condiciones especiales porque mitigaba la fuerza del mar. El mar dentro de estos arrecifes se convertía en aguas apacibles, aguas tranquilas, donde estos organismos podían vivir con cierta comodidad, vaya. Y también estos arrecifes permitían una concentración de recursos de los cuales estos organismos se aprovechaban. Y para contarle la importancia que tiene Tzimol, pues le tengo que contar qué es lo que hace un paleontólogo. En realidad, yo trabajo para la universidad con el objetivo de llenar una serie de huecos en la información de cómo fue la vida en el pasado de nuestro territorio a lo largo del tiempo geológico. Y en particular yo trabajo con fósiles que tienen unos 200 millones de años de antigüedad hasta prácticamente el presente. Los más jóvenes que he trabajado son prácticamente de ayer. Sin embargo, ya no están presentes entre nosotros y merecen ser estudiados para entender precisamente cómo ha venido cambiando la vida de nuestro planeta y descubrir de alguna manera las leyes que están gobernando la vida en el planeta, y en eso va nuestra propia existencia, porque nosotros estamos sujetos a esas mismas leyes. Entonces, los paleontólogos de alguna manera estamos llenando estos huecos de información para ver cómo se comportó la vida, para ver cuándo cambió, por qué cambió y qué tan drásticamente cambió, y cómo los organismos que seguimos aquí logramos sobrevivir y cuál es nuestra relación con los organismos del pasado. Entonces, en México, cuando yo comencé a estudiar, cuando se descubrió aquella cantera que le mencioné, que se llama Tlayúa en Puebla, pues fue un hito porque hasta entonces no había habido un pretexto
dentro de la Academia Mexicana para tener paleontólogos dedicados al estudio de peces. Una vez descubierto este sitio, se descubrió que necesitaban un paleontólogo para hacerlo, un paleontólogo especializado, y bueno, en ese sentido yo me formé, estudié hasta los últimos niveles y tuve la fortuna de ser contratado con miras a resolver ese problema. Entonces, mi desempeño académico ha sido, pues, indagar en todos los territorios del país, donde hay fósiles, recuperarlos, porque muchos de estos caen en el mercado negro o simplemente son recuperados por la gente que se los encuentra en el campo algún día y se lo llevan a su casa y ahí queda el asunto. No nos dan información porque a veces ni siquiera nos dicen o recuerdan dónde lo colectaron. Entonces, mi trabajo es recuperar estos objetos, documentar el conjunto de rocas donde fue encontrado y sobre todo estudiarlo, dar a conocer la importancia científica que tienen y más allá es preservarlo. La intención de las colecciones no es otra que preservar estos tesoros naturales en un lugar adecuado que garantice que van a seguir existiendo aunque nosotros nos vayamos y que van a ser testigos y avales del avance científico en muchos sentidos, porque ahora yo veo los fósiles con ciertos ojos, con cierto prejuicio, se puede decir, pero seguramente en el futuro habrá nuevas ideas, nuevas teorías científicas que obliga a los científicos del futuro a mirar con nuevos ojos estos objetos. Si yo los dejara en el campo o no los depositara en una colección de manera adecuada, pues ellos no podrían hacer su trabajo. Estaría impidiendo el desarrollo científico de México. Entonces, en ese sentido, pues me acerco a los grupos rocosos que tienen fósiles, investigo qué tipo de rocas son y en la paleontología es un área curiosa porque es una disciplina que está enmarcada entre la biología, el estudio de los seres vivos, y la geología, el estudio de las rocas. Y curiosamente, cuando surgieron los primeros paleontólogos, éramos, hacíamos un trabajo para los geólogos. Es decir, el objetivo era resolver problemas geológicos y no tanto biológicos. De hecho, la paleontología surgió cuando los biólogos ni siquiera sabían definir qué era la vida. Su primer trabajo fue describir los objetos que estaban incluidos en las rocas, ver en qué conjuntos de rocas estaban y utilizarlos para determinar el orden en el que se han venido depositando las rocas en nuestro planeta. Es decir, qué conjunto de roca está sobre cuál y cuál se viene formando después y cuál después, etc. Eso es importante porque las rocas se han venido transformando a lo largo del tiempo. Las rocas muchas veces no están donde se depositaron originalmente. Hay fuerzas naturales de nuestro planeta que las transforman, que no solamente las cambian de posición, las elevan hacia las alturas o las sumergen en la parte interna de nuestro planeta, también las doblan, transforman su composición química de tal manera que los fósiles son buenos indicadores de las condiciones originales en donde estas rocas se formaron y también del tiempo en el que lo hicieron. Entonces, encontrar un fósil en una roca es prácticamente una puerta, una invitación a reconocer esa historia. Ahora la paleontología se ha sofisticado muchísimo, los objetivos de los paleontólogos son otros, como ya le comenté, y yo estoy obligado a, de alguna manera, obedecer las reglas de los geólogos, con las que funcionan los geólogos en su campo de acción, y las reglas que siguen los biólogos también en su campo de acción. Yo nombro las especies con nombres científicos, como lo hacen los biólogos que andan estudiando las especies modernas,
que son especies que pueden ver desarrollarse, pueden ver crecer, pueden ver interactuar entre ellos o con otros organismos o con el ambiente en la actualidad. Los fósiles con una mirada crítica nos pueden dar claves de cómo funcionaban esos organismos en el pasado. Y en el campo de la geología, en las unidades geológicas con las que funcionan los geólogos son las formaciones, que no es otra cosa que un conjunto de rocas limitado, bien delimitado, que puede ser mapeable a cierta escala y que de alguna manera tiene un conjunto de características peculiares que permiten reconocer la comunidad. Entonces, en la biología la unidad es la especie, siempre hablamos de especies, y en geología siempre hablamos de formaciones. Entonces, estudiar las rocas de Chiapas pues, nos obliga a reconocer las formaciones geológicas. En el caso de todas las formaciones que estudié, todos los peces que he estudiado en Chiapas, pues siempre lo refiero con términos geológicos al conjunto o formación geológica donde lo encontré, porque muchas veces yo puedo encontrarlo en un lugar en particular, pero estos organismos podrían estar presentes 100 kilómetros a la distancia o en las montañas o en zonas que ahora están por debajo del subsuelo. Entonces el hecho de que un geólogo o un paleontólogo en el futuro pueda descubrir el mismo conjunto de fósiles que yo le estoy describiendo en esta formación, le permite identificarlo de una manera muy económica. Es decir, aunque no veamos la continuidad de las capas rocosas, sabemos que existió precisamente debido a la presencia de estos organismos. Ya, qué interesante. Sí, porque me había llamado la atención esto de las formaciones, ya, ahora me queda muy claro, gracias Jesús, qué amable. Pues bueno, Simol, ¿qué se ha encontrado en Simol? Pude leer entre algunas cosas, bueno, toda la clasificación, la taxonomía que se hace de las especies encontradas, de los fósiles. Es un lenguaje sumamente especializado y yo estaba un poco así asustado con esta conversación. Dije, bueno, me voy a poner el plan de que quiero aprender y quiero escuchar y eso es lo importante del conocimiento, ¿no? Pero me encontré cosas sensacionales. Además del tema de Tzimol, el artículo sobre Palenque, que me pareció algo fabuloso. Voy a comentar por qué, Jesús. Uno piensa en los arqueólogos, en el trabajo que hacen, ¿no? Pero estamos hablando de un instante en la distancia del tiempo, de lo que significa el desarrollo temporal y la creación de la Tierra, ¿no? Ustedes van 20 pasos más atrás, pero lo que yo nunca hubiera pensado es que el hombre palencano del preclásico o del clásico ya tuviera conocimiento de los fósiles, los pudiera haber utilizado ya, tener idea de que hubo un antecedente en la Tierra antes de ellos y que forman parte de su cosmología, ¿no? Eso me pareció sorprendente. ¿Podría hablarnos un poco del tema, estos hallazgos, qué significan para un paleontólogo también, que haya habido un palencano que hace 1200 años ya estaba estudiando o tratando de comprender o interpretar a estos fósiles que estuvieron mucho antes? Creo que eso es muy revelador, ¿no? Sí, aquí tengo que hacer varias aclaraciones. Las rocas de Palenque, los fósiles de Palenque no tienen 70 millones de años, son más jóvenes. De acuerdo a nuestras dataciones, tienen 63 millones de años, son casi 10 millones de años más jóvenes que los de Simol. Se depositaron en una unidad geológica o formación diferente y en condiciones un tanto
distinta. Las comunidades biológicas ya habían cambiado, ya había pasado este evento catastrófico del límite KT, aquel que le atribuyen al impacto de Chicxulub, que cayó ahí cerquita de ustedes, en la península de Yucatán. El asteroide este El famoso asteroide, que exacto. uno escucha que acabó con los dinosaurios y transformó la ecología, ¿no? Exactamente, se cayó a cerca de unos En Yucatán la plaza de 200 kilómetros ahí cerca de Progreso. Y bueno, nos llamó la atención porque estos fósiles no fuimos nosotros quienes los descubrimos. Los primeros fueron señalados por Ruz Lulier, aquel arqueólogo que abrió el sitio de Palenque. Él descubrió algunas piezas, unas lajas con algunos peces conservados en la superficie, tapiando tumbas, uno de ellos. Otro los encontró en una parte derruida del palacio, no saben qué posición guardaba, si estaba enmarcado en un escaparate especial o formaba parte de la estructura misma del edificio. Eso sí no lo podemos saber. También con estos peces en las lajas se encontraron algunos fósiles más jóvenes que son del Mioceno, del Plioceno. En millones de años sería de unos 15 millones de años para acá, unos 15, 10 millones de años, que están siendo representados por dientes de tiburón o espinas de rayas, que están ofrendados en sitios especiales, forman parte de ofrendas a los muertos o a los dioses. Uno de ellos, tal vez el más bonito de todos, es un diente bastante grande del famoso Carcarodón megalodón, que fue encontrado justo en una ofrenda, en una estructura que está en medio de Palenque, de los tres. Es un altar especial, vaya, es un sitio especial en Palenque. Perdón, Seguramente perdón, Jesús. dígame. Estamos hablando de un gran tiburón, de un dinosaurio, de Sí, un ave, un pterodáctilo. no, 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 ¿verdad? De un no, pez de un enorme. pez. Sí. Bien, Es un gracias. Carodón megalodón, ese tiburón que dibujan gigante, Ujú. devorando ballenas y ahora de manera fantasiosa devorando seres humanos. Megalodón es por mega y odonto. De dientes grandes, Ya, exactamente. Entonces ahí gracias. hemos encontrado dientes de este tipo en sitios especiales. Entonces, cuando comenzamos a ver ese patrón de uso de los fósiles, nos surgió la duda o más bien le surgió la duda a mi compañera, a la arqueóloga Marta Cuevas, qué significado le podrían haber dado a esos objetos más allá de estar depositados en sitios de ofrendas. Entonces, ahí surgió una coincidencia afortunada, porque en aquellos años, allá por 2008, yo estaba buscando precisamente quién me diera acceso a estudiar esos fósiles y ella estaba buscando a alguien que le ayudara a interpretar esos fósiles. Entonces, un día coincidimos en mi oficina, platicamos y quedamos prácticamente prendados de la visión que ella tenía y la que yo tenía. Afortunadamente el INA apoyó una serie de proyectos en este sentido y nos dimos a la tarea de, primero, de ubicar los sitios donde los mayas extraían estas rocas. Segundo, qué tipo de interpretación se le podía dar al uso de estos objetos. La primera tarea, esa fue prácticamente mi encomienda en los proyectos. Entonces, desde el principio, pues comenzamos a estudiar las rocas que están en torno de Palenque. Vimos las rocas donde están depositados estos fósiles que fueron halladas dentro del contexto de Palenque para encontrar la coincidencia. Entonces, encontramos que estas rocas se depositaron en una formación
geológica que se llama Tenejapa, que es una formación, y ahí está lo importante, es una formación que se describió con rocas depositadas muy lejos de Palenque, muy cerquita de San Cristóbal. Ahí está el pueblo de Tenejapa. Entonces, cuando uno va por la carretera, ve unos paredones gigantes de roca de color crema, que si tiene cuidado y se acerca, ve que tiene como mosquitas talladas de manera paralela a todo lo largo de la formación. Bueno, esas muescas no son otra cosa que registro de ciertos cambios en la condición del depósito de las rocas. Y muchas veces esas muescas permiten que cuando se golpea la roca, ésta se abra como un libro. Entonces se abren le llamamos lajas, vaya, o rocas planas. Entonces, seguramente los mayas, cuando estuvieron decidiendo dónde hacer su ciudad de Palenque, encontraron que el sitio donde está ubicada les ofrecía muchas ventajas. Esta roca prácticamente fue aprovechada para hacer toda la ciudad de Palenque. Cuando uno se acerca a Palenque, ve rocas planas por todos lados. Son rocas depositadas hace 63 millones de años en un mar poco profundo, en zonas que rodeaban las islas que ocupaban hoy el estado de Chiapas. Y seguramente en ese batallar, en esa extracción de las rocas para hacer su ciudad, pues se encontraron los fósiles, lo mismo que hacen los cantereros en la actualidad. Y bueno, ahí surge la otra pregunta. ¿Qué interpretación le daban a estos objetos? No es por echarle la culpa, pero es la culpa a mi compañera, pero esa es la parte que la arqueóloga Marta Cuevas está tratando de entender. Entre los mayas hay ciertas historias que siempre se remiten a tiempos que distan mucho de la idea de la duración del tiempo en las civilizaciones anteriores a la moderna. Entre los europeos, la idea de un tiempo en millones de años era inconcebible. Inclusive en la época cuando nos conquistaron era imposible. Hace 200 años era muy difícil imaginarse esas dimensiones temporales. Pues los mayas las tenían. Ellos datan algunos eventos de la cultura maya en 1.000.000 de años. Y lo curioso es que la relatan, no es clara la escritura, el contexto en el que lo relatan, pero lo relatan en un lugar marino, en un lugar donde estaba el mar presente. Ahora que platiquen con Marta, seguramente ya les dará mucho más detalles de estos. Y curiosamente, las representaciones iconográficas en el piso de ese tallado muestra líneas paralelas, como si estuviéramos en las rocas de Tenejapa, es decir, líneas paralelas que forman nuestro suelo, y además ellos representan algunos íconos que simbolizan el mar en esas rocas. Entonces parece ser que esta cultura concibió que su entorno rocoso, por así decirlo, tuvo un origen marino y que este debió haber existido mucho tiempo antes de que ellos existieran y que por eso estaban ahí enterrados. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hemos tratado de hacer una correlación entre las formas iconográficas de los peces que ellos representan en sus esculturas, en los vasos, en las pinturas que se han logrado reconstruir, y hemos visto cierta similitud entre las formas de los peces que nosotros encontramos
fosilizados en las rocas de esas rocas, en esas rocas, y los que ellos representaban en sus vasijas y en sus reproducciones. Tristemente no es tan preciso. Si usted ve los dibujos que acompañan las publicaciones científicas, son casi una copia fotográfica de lo que se ve. Cada estructura del pez se puede reproducir ahora con nuestros dibujantes, son excelentes, pueden reproducir todo lo que está en tercera dimensión en un dibujo, y es lo que acompaña nuestras publicaciones científicas. Los mayas no tenían esta tecnología, es más, no tenían lápices, no tenían borradores, no tenían manera de corregir, y sus reproducciones comparativamente eran muy burdas, pero hay un parecido tremendo entre lo que ellos reproducían y lo que nosotros vemos en los fósiles. También es cierto que estos fósiles son muy parecidos a la fauna moderna. Ya cuando las rocas de Palenque se estaban formando, ya había pasado el evento de extinción del Cate. Entonces, las faunas modernas comenzaron a gestarse en nuestro planeta, y los peces, por así decirlo, han cambiado de marca, pero no de modelo. Y lo voy a explicar. Es decir, las especies son diferentes. Internamente, sus huesos son diferentes, su musculatura es diferente, su comportamiento es diferente, sus coloraciones son diferentes, y muchas veces eso no lo vemos en el fósil, vemos la forma del pez, del esqueleto del pez. Y cuando lo comparamos con los peces modernos, en donde sí podemos ver colores, formas, sabores, comportamientos, forma de desarrollo, etcétera, pues lo único que podemos comparar son los huesos. Entonces vemos dos peces distantes 60 millones de años con cuerpos muy parecidos. Entonces la marca cambió, la especie cambió, pero el modelo no. Entonces, tal vez es lo que veían los mayas, veían en los fósiles formas muy parecidas a los peces que ellos iban a pescar al río o al mar y que se comían, y entonces ellos pensaban que eran los mismos peces, y tal vez los representaban en ese contexto porque se los encontraban en las rocas. Entonces es muy difícil conocer con un registro incompleto. Tristemente mucho se perdió en la colonia qué es lo que pensaban los mayas acerca de los fósiles. Ese es un trabajo de Marta, ella tiene sus estrategias para resolver esas preguntas. Son estrategias especializadas y ya ella les contará al respecto. Claro, qué maravilla. Vamos a hacer un pequeño cortecito, Jesús, si no Claro tiene que sí. inconveniente, y regresamos en un momento. Claro que sí. Estamos conversando con el doctor Jesús Alvarado Ortega sobre todo temas paleontológicos que han resultado sumamente apasionantes. En verdad es que cuando yo escucho las discusiones de si el libro electrónico va a sustituir al libro impreso y todo esto, y tengo a mis espaldas un maravilloso libro natural de lo que fue la historia, de lo que fue nuestro planeta, digo, bueno, qué pequeños somos, ¿no? Y sobre todo qué pequeños somos en el sentido de que tenemos una longevidad de 60, 70, el promedio en México ahora creo que son 75 años, y tengo entendido que, por ejemplo, el hombre de Ahuacatenango, que es el más antiguo en la región chiapaneca, creo que estamos hablando de algo así como 7,000 o 10,000 años, un poco menos que el de Tepepan. Pero si relacionamos esto con los 63 millones en Palenque, los 70 millones de años en Simol,
Y uno recuerda y piensa a lo que se dice de Napoleón cuando subió a una de las pirámides de Egipto y dijo, 30 siglos nos observan, pues son nada. Qué apasionante trabajo de un paleontólogo hacer este recorrido, no de 10 siglos, de 15 siglos, no, de 70 millones de años que quedó documentado, ¿no? Eh, Tengo una pregunta, Jesús. Esto que tenemos, que está a mis espaldas, es una laja, es lo que veo, que es lo que conozco en esta región, justamente, que últimamente ha estado de moda otra vez para empedrar las banquetas y algunos patios de casa, porque descubrimos muy recientemente estas minas que están justamente en la región de Tzimol. Pero esto es una laja y seguramente quedó en medio de la laja el Apuliadercetis, ¿verdad? Pero siempre me he preguntado cómo se da la formación de las rocas, puesto que hay fósiles que quedan en medio. O sea, yo siempre he pensado que la roca es volcánica y sale y tal vez se le puede adherir un fósil, ¿no? Obviamente con alguna presión por el agua, en fin. Pero de pronto cuando hay a mitad de esto, o fue una formación de arenas, de algunos elementos líticos que se fueron juntando y quedaron allí plasmados los fósiles. Sí, ¿O qué mira, tipos de fósiles hay? ¿Hay una clasificación? claro, hay una clasificación no solamente de fósiles por el grupo al que pertenecen, sino del grado de preservación que muestran. Y retomando tus palabras, aunque no lo dijiste puntualmente, nos dejaste ver que tienes una noción precisa de cómo se forman las rocas. Los geólogos en la actualidad tienen una clasificación general de las rocas. Hay tres tipos generales o mayores, que son las rocas volcánicas, aquellas que surgen de materiales incandescentes, que surgen o no surgen a la superficie de la Tierra, en donde finalmente se enfrían y se mineralizan, es decir, se hacen duras, se convierten en rocas. Otro es el de las rocas sedimentarias, rocas que de alguna manera se forman de la acumulación de pedacitos de otras rocas. Si los pedacitos son del tamaño de la arena, se llama arenisca. Si son del tamaño del lodo, se llaman lodotitas. Si tienen, por ejemplo, mucho carbonato de calcio, se llaman calizas. Y voy a regresar a este tipo de rocas porque es el tipo de rocas que los paleontólogos andamos buscando porque son las que contienen la mayor cantidad de fósiles. Es donde mejor se conservan, donde son más abundantes y donde no son destruidos con facilidad. El último tipo de rocas se llama metamórficas y se forman bien de las volcánicas o bien de estas rocas, de este segundo tipo de rocas que se llaman sedimentarias, que han sido tan alteradas por presión y altas temperaturas en nuestro planeta que acaban siendo químicamente diferentes. Los minerales o los componentes que forman las rocas sedimentarias, las arenas, pueden sufrir tales presiones y temperaturas que los minerales de óxido de silicio que forman la arena se reorganiza. Hay reacciones químicas que hacen que esos minerales se agreguen o pasen a ser otros minerales. Entonces la roca, aunque alguna vez fue otra cosa, ahora es una roca cocinada, por así decirlo. Entonces, las rocas de Palenque, es curioso que se abran en lajas. Y es una pregunta recurrente. Oye, ¿por qué hay una coincidencia del plano en el que yo abrí la roca con la presencia del fósil? Las rocas generalmente son acumulación de partículas, pero las condiciones que regulan esa acumulación son varias. Por ejemplo, la cantidad de material disponible que se va agregando en cierto lugar.
que puede depender de la cantidad de agua que está arrastrando estas partículas. En verano, cuando hay mucha lluvia, pues los ríos bajan llenos de lodo hacia el mar. Entonces, en el mar va a haber una capa formada por los lodos que este año el río arrastró. Y en algunos casos los geólogos y los mismos paleontólogos pueden determinar los años de bonanza, por así decirlo, los años donde hubo mucha lluvia, porque esas capas indicadoras pueden ser más gruesas o pueden contener mayor cantidad de materia orgánica, lo que quiere decir que fue un año bueno para la vida. Vaya. Y en cambio, cuando el agua aminora, pues esos lodos pues no llegan a la playa, se quedan a lo largo del río, no hay corriente suficiente para arrastrarlos. Lo mismo pasa con las rocas que se forman dependiendo de la temperatura. Las rocas como los minerales como el yeso o el carbonato de calcio necesitan que el agua que contiene estos minerales se evapore, de tal manera que estas partículas llegan a ciertas concentraciones en donde la afinidad química entre ellas hace que reaccionen entre ellas, que se agreguen para formar capas duras. Las rocas sufren un proceso de acumulación, que es el que te expliqué, y también un proceso de litificación, que es cuando se vuelven duras. La dureza se puede adquirir cuando son presionadas, cuando hay más sedimentos encima, de tal manera que las rocas de abajo están tan presionadas que las partículas se agregan con tal fuerza, se aproximan tanto entre sí que comienzan a tener reacciones químicas que hace que funcionen como un solo cuerpo, un cuerpo sólido, una roca, vaya. O se porque comprime los minerales muchísimo. se comprimen exactamente, como la arena cuando vamos a jugar castillos de arena en la playa, si no aplastamos la arena no se pega, no se hace más dura, vaya. Y el otro proceso es cuando estas rocas están en un medio acuoso con muchos minerales y estos minerales se van depositando en las oquedades de la roca, de tal manera que se hace una especie de concreto o cementación de las partículas que ya estaban depositadas. En el caso de Simol, lo que nos dice la composición de la roca, porque es una roca margosa, quiere decir que tiene elementos líticos provenientes de otras rocas, es decir, tiene pedacitos de otras rocas que fueron a depositarse ahí, y tiene componentes carbonatados, que son rocas que se depositaron ahí mismo, que llenaron las oquedades. Entonces, cuando estos organismos murieron ahí, murieron en lodos que poco a poco fueron litificándose. Y estas diferencias de temporalidad de bonanza y de sequías puede ser abundancia de corrientes marinas o abundancia de materia orgánica o cambios en la temperatura o en la salinidad del sitio de depósito, lo que genera que muchas veces queden líneas de separación entre un evento y otro, que es donde la roca es más débil. Entonces, cuando se golpea, cuando se abre, es como si estuviéramos haciendo un pastel. Nosotros vemos el pastel en conjunto, pero en realidad el pan se formó bajo ciertas condiciones y la mermelada se depositó ahí porque el pastelero la puso. Entonces, cuando nosotros manipulamos el pastel, generalmente se abre en la capa más débil, que es la mermelada. Entonces, la mermelada de estas rocas primitivas es donde están estos fósiles. El fósil, claro. Claro. Sí, sí, pues ya me queda bastante claro. Y claro, con una pequeña ayudadita del tiempo y de las condiciones erosionantes y todo, ¿no? De 60, 70 millones de años nada más. Sí. Qué interesante. Yo quisiera, de pronto creo que es muy conveniente contextualizar para quienes nos están escuchando,
que estamos hablando en el caso de Simol, que corresponde al Mesozoico. El Mesozoico se divide de lo más antiguo a lo más reciente, del Triásico, el Jurásico tan famoso por Hollywood y las películas, y luego el Cretácico. En el Cretácico justamente es de este yacimiento, ¿no? De la Angostura y de Simol. Así los geólogos han hecho un calendario, no es un calendario como el que colgamos en nuestra pared, es un calendario con periodos de tiempo disímil, hay periodos que duran muy poquito y otros que duran mucho. Pero al igual que un calendario normal, pues está subdividido como nuestro calendario. Nuestro calendario anual está dividido en meses, en días, en horas, en minutos, en segundos, y si queremos seguir hacia abajo lo podemos hacer. El calendario que han hecho los geólogos se llama escala geológica del tiempo. Es un calendario que se está corrigiendo constantemente gracias al avance del estudio de los geólogos, de los propios paleontólogos, al descubrimiento de nuevas rocas, al descubrimiento de nuevos fósiles, y hay unidades que inclusive se pueden subdividir. El calendario más antiguo, seguramente recordarán muchos de tu audiencia, que cuando fueron a la escuela les dijeron, les hablaron de la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ese fue el primer calendario de los geólogos y fue creado para diferenciar la cristalidad de las rocas que se encuentran en Europa, porque el primero surgió por allá. Entonces las rocas que son más blandas, son suaves, son superficiales, les llamaron la época cuaternaria. Y a los fósiles que acompañan esta roca les llamaron los del periodo cuaternario. Las rocas más profundas, con más dureza, con fósiles que ya no les eran tan parecidos, le llamaron secundarias. Y así crearon 4 épocas. Ese primer calendario pues ya se superó con mucho, y en la actualidad un periodo importante de la historia de nuestro planeta está comprendido en la era mesozoica. Y en particular al final de la era mesozoica es donde tenemos un pedacito de tiempo que se llama Cretácico. Y abajo está el Jurásico. Y abajo está el Triásico. Y así como una hora está formada por 60 segundos, el Mesozoico está formado por 3 divisiones. Entonces, que abarcan temporalidades más o menos de 245 millones de años a unos 200 millones de años es el Triásico, son 50 millones de años. Después viene el Jurásico, que casi se lleva otros 50 millones de años, hasta hace 150 millones de años, y de ahí hasta los 66 millones de años es el periodo Cretácico. Y dentro del Cretácico está el Campaniano, que es un periodo muy chiquito, ya pegadito casi al final a la época donde se extinguieron los dinosaurios, que es cuando se formaron estas rocas. Tienen 70 millones de años, entonces por encima de esta unidad hay rocas más jóvenes y en teoría por abajo hay rocas más viejas. Entonces nosotros describimos esa unidad como formación. Claro. Sí, que ese es un momento previo al maastrichtiense, ¿no? Maastrichtiano. Quiero presumirle, Jesús, que me puse a revisar mis apuntes de quinto de primaria, donde nos explicaron todo esto para comprenderlo, y sí me sentí que volvía al Mesozoico, porque Sí. estamos tan distantes de esos conocimientos que deberían ser tan actuales, tan frecuentes. Yo espero que este programa lo vean algunos papás y con sus hijos, y alguien se entere de que se puede estudiar paleontología, de que puede seguir este camino para que tengamos más paleontólogos y mayores conocimientos para el bien de nuestro país, ¿no? De la ciencia,
creo que siempre hay cierta influencia y es el afán de este programa. Sí, y yo te puedo agregar un dato extra a tu comentario. Este, el grupo de paleontólogos del Museo de Paleontología de San Cristóbal, de De Tuxtla Tuxtla, Gutiérrez, perdón, claro, es el es tema. un grupo muy joven. No han alcanzado, digamos, la madurez académica suficiente para tener altos vuelos dentro de la academia, publicar con libertad, pedir proyectos al gobierno mexicano para desarrollar la propia paleontología en Palenque. Y el asunto de haber encontrado sitios tan importantes como este, en Simol, como aquellos de Palenque, como otros que estamos investigando allá en las cercanías del propio Tuxtla Gutiérrez, En Cintalapa, en el eh, Chango, justamente. sí, en el Chango, en Cintalapa, Sí, que ha soque. abierto la puerta de que jóvenes estudiantes chiapanecos se estén formando, estudiando sus propios fósiles. Y seguramente en unos cuantos años vamos a tener los primeros paleontólogos formados dentro del estado de Chiapas encarando estos problemas científicos. A veces es triste para mí ir hasta Chiapas para estudiar cosas que están allá y en lugar de establecer un diálogo científico con alguien del lugar, Claro. entonces seguramente eso se podrá hacer en el futuro y Claro. sobre todo el gobierno estatal y la gente de este museo, aunque es pequeñito, han estado preocupados por recabar la mayor cantidad de acervo paleontológico y tomar a su cargo el resguardo de estos fósiles con la intención de exhibirlos, de mostrárselos al pueblo de Chiapas para que ustedes vean sus cerros con otros ojos. Sí, sin duda. Justamente cuando establecimos esta relación, comenzamos a platicar también con los directivos del Museo de Paleontología. Ya tenemos acordada una charla de este tipo para dar a conocer más. Yo quiero confesarlo, yo he estado una gran cantidad de ocasiones en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, que está ahí a un Ajá. lado, en el Museo de Regional de Lina, que me parece también maravilloso, y nunca he ido, sé que está el Museo de Paleontología y nunca he ido, ahora muero de ganas de ir, pero antes vamos a presentar aquí una entrevista con su director, ya lo tenemos acordado, y sobre todo para que la gente lo Lo conozca, disfrute. divulguemos. Sí, la verdad es que es, como acaba de decir Jesús, ver nuestros cerros, nuestras piedras, nuestros antecedentes, no solo milenarios, sino millonarios de años, con otra perspectiva, con otra visión. Creo que eso ha sido, voy a editorializar un poco, pero la verdad estoy muy orgullosa de haber encontrado en la Academia Chiapaneca gente muy valiosa que está haciendo un gran trabajo en las distintas disciplinas, en historia. Hay gente trabajando temas históricos maravillosos a quienes vamos a tener aquí, en el arte también. En este caso, que ya dimos con ustedes, que también no lo sabemos, es como el asunto de la paleontología, no sabemos que nuestra UNAM, nuestra alma mater, pues está presente en todo el país, ha estado presente en Chiapas formando mediante seminarios, posgrados y todo eso, ¿no? Que bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esta vinculación y que esté vinculada la academia con la sociedad para que conozcamos mejor. Creo que eso es fundamental. Ahora, si no es mucho abusar ya de su tiempo, Jesús, cuéntenos qué es lo que finalmente tenemos aquí a mis espaldas con el Apulia de Recetis. Bueno, este pececito es un pececito que fue descubierto hace relativamente poco. En el año 2006, un paleontólogo belga encontró unos pedazos de pez en rocas europeas, en realidad. Y encontró rasgos suficientes para describir un pez nuevo, una especie nueva. En biología las especies llevan nombre y apellido.
Entonces, es como en la familia, todos llevamos el nombre de pila y el apellido paterno al menos, o materno al menos. Entonces, en biología es así. El primer nombre se llama nombre genérico, es el más importante, y el segundo nombre que siempre acompaña al primero se llama nombre específico. Entonces, allá tienen el nombre, allá crearon el género y describieron las primeras especies de este pez. Sin embargo, como ya lo dije, fue con pedazos de peces. Son muy escasos los peces de estas dos especies. Cuando descubrimos en Chiapas, en realidad yo no sabía qué peces era este. Yo tenía la vaga idea de que pertenecía a un grupo mayor, que era un pez teleósteo, que era un pez aulopiforme por la forma del cuerpo, etcétera. Y fue hasta que decidimos que ya teníamos suficientes fósiles del cimol, que eran suficientemente importantes y que en todo Chiapas no había un sitio de esta edad que de tal manera importante publicarlo. Entonces comenzamos a seleccionar algunos fósiles para acompañar el reporte formal de esta localidad, que decidimos publicar este. Cuando empecé a ver todos los detalles del pez, pues muchos detalles no los podía comparar porque aquellos europeos son incompletos, pero logramos describir, ubicar los rasgos que son únicos del grupo o del género Apuliadercetes. Este es el pez más completo de ese grupo que se ha encontrado en México, en el mundo, perdón. Es el único que se ha encontrado en América y obviamente el único en México. Y también es el que tiene más representantes. Aquí el que usted tiene a la espalda medirá unos cuantos centímetros de longitud, pero en Simol han encontrado ejemplares de cerca de 1 metro de este pez, lo que nos está diciendo que tal vez tenemos todo el desarrollo del pez desde que eran chiquitos hasta que eran grandotes en un solo lugar. Eso hace que estos ejemplares sean sumamente importantes porque nos van a ayudar a resolver, a llenar ese hueco de información que tenemos sobre la existencia, el modo de vida y las relaciones que este pez tuvo con otros organismos. Este pez ya hemos descubierto algunos rasgos que nos dicen que es una especie nueva. Sin embargo, ese es tema de un trabajo científico más detallado, más especializado, que si gusta se lo envío cuando esté listo. Sí, pero por seguramente supuesto, estará gracias. lleno de términos técnicos que le van a ser difícil comprender. O nos Pero reunimos yo se lo hago llegar. nuevamente, o nos reunimos Claro, nuevamente para que nos lo explique en Entre Tejas TV. Me surge una sí. duda, a ver si es posible. Esto que Ajá. veo que yo pensaría así rudimentariamente que son unas patitas que tuviera como de lagartija, ¿se tiene idea de qué es esto? Eh, no, esas son parte de las costillas Que se y separaron. sí, y las cosas que parecen puntitas de flecha así alineadas por Sí, arriba del cuerpo y acá cerca de la cabeza son escudos. Estos peces no tenían escamas, solamente tienen una serie de escudos al costado del cuerpo en forma de puntas de flecha. claro, Es uno de los rasgos que nos permitió identificar. claro. Y bueno, le puedo adelantar, en ciencia, sobre todo en biología, no es válido nombrar el nombre que va a llevar a una nueva especie antes de su publicación. Mm, Eso invalida la publicación. Entonces, mm, la primera vez que aparece un nombre científico tiene que estar acompañado con los organismos a los cuales se les da ese nombre. Si no, es una especie inválida. Pero en este caso les puedo decir que este pececito se va a llamar Apuliadercetis con cabeza en forma de corazón. El Ah. cráneo tiene forma de corazón cuando se ve en el microscopio. El forma de corazón se va a latinizar o se va a usar una palabra local en lengua indígena Ah, sí, o no, otro no va a ser término precisamente cordis como para... en latín. No, Ah, pero sí. va a llevar ese nombre.
Qué maravilla. Una aportación del descubrimiento y de la ciencia hecha por mexicanos Sí, y que va a quedar en para manos de los universal. mexicanos, va a ser Claro, va a ser parte de nuestra herencia científica. científico-cultural. Claro. Qué maravilla, pues eso me emociona mucho más. Hubo un tema que me pareció fabuloso que es después de lo que ocurrió con el famoso, lo que ocurrió en la península de Yucatán con la caída del meteorito que se sabe y todo eso, lo que explicaba Jesús de cómo se transformó las especies, es decir, eso de las coloraciones que ahora no podemos llegar a interpretar, pero que fueron diferentes y casi casi el proceso de evolutivo darwiniano en buena medida, ¿no? De la selección natural, pues qué lejos estamos de comprender realmente el concepto vida. Me llamó mucho la atención también al principio de que mientras los biólogos no podían explicarse el concepto vida, pues ya la paleontología estaba procurando y realizando hallazgos, ¿no? Y otra cosa que también me hizo pensar esta conversación fue esta idea occidental, platónica por supuesto, de la Atlántida que quedó sumergida, ¿no? Y me hace pensar más en lo contrario. Leí por ahí que en esta época de que está datado, había emergido, en el Mesozoico había emergido el 19% creo de, de tierra, es decir, el resto era mar, a diferencia de ahora que somos un 28% emergido, ¿no? Entonces, imaginarme esto de lo que eran las islas en lo que hoy es Chiapas, que estaban allí como flotando sobre el mar, qué, qué cambio de paradigma puede tener uno con todas estas cosas, en verdad. Yo recuerdo una anécdota, en una ocasión tuve oportunidad de viajar de San Cristóbal de las Casas a Comitán con el arqueólogo Thomas Lee, y él, a medio camino por el lado de San Francisco, más o menos, nos decía, a mí me dijo, Luis Armando, ni te imaginas que esto estaba sumergido en el mar. Hemos encontrado aquí una gran cantidad de especies de caracolas eh, Estos animales arrecifes. marinos y todo eso. Y yo me dije, ¿cómo es posible este bosque tan hermoso que tenemos estuvo antes sumergido debajo del mar, ¿no? Qué maravilla. Y ahora, pues me queda confirmado el tema con esta conversación. En verdad es que Jesús, creo que nos diste muchas luces, pero creo que es apenas un pabilo, una lucecita de vela de todo lo que podemos todavía ver, aprender, escuchar, leer. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, en verdad. Fue un placer. Y esperamos vernos a la siguiente. Claro que Pues sí. gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Que estén bien, nos vemos a la siguiente.